Bueno, vamos a empezar nuestra clase número 9, que va a continuar en algún aspecto la clase número 8, donde pensamos primero la noción de estructura que se establece en el estructuralismo, en la lingüística y la antropología en el siglo XX. Luego vimos cómo esto podía aplicarse a la lógica que nos propone Freud, por ejemplo, para analizar los sueños o las condiciones del sueño, o como Freud también propone para analizar el cuadro sintomáticos y los elementos sintomáticos de la neurosis del hombre de las ratas. Y Lacan lo propone hasta para pensar los elementos del complejo de Edipo. Es decir, ya la función del padre no tiene que ver exactamente con el padre biológico, sino con alguien que ocupe ese lugar y ejerza la función de límite y de ley. El deseo de la madre no tiene que ver exactamente con la madre biológica, sino con alguien que ocupe un lugar de desear al niño, ¿no? También veremos que el falo ya no tendrá que ver con la sustancia pene, sino se desplaza a un valor de intercambio entre otros elementos. ¿Sí? También vamos a ver que es fundamental pensar la idea de estructura aplicada al complejo de Edipo. Ya ahí pasaríamos de las referencias que tome Freud, que son el mito del complejo de Edipo, a lo que ya Lacan trataría de definir como no vamos a decir, mi tema, sino como matema, como una conjunción de estructuras donde habría distintas funciones que se articulan y se oponen. Y en esa oposición encuentran un valor. Eso sería un matema. Bueno, vamos a entrarnos en qué piensa Lacan o cómo define Lacan la estructura. Yo voy a leer una parte del seminario 3 y de ahí vamos a extraer una noción básica de la idea de Lacan. Seminario 3, página 261. La noción de estructura merece de por sí que le prestemos atención. Tal como la habemos juzgar eficazmente el análisis, implica cierto número de coordenadas, y la noción misma de coordenadas forma parte de ella. La estructura es primero un grupo de elementos que forman un conjunto covariante. Dije conjunto, no totalidad. En efecto, la noción de estructura es analítica. La estructura siempre se establece mediante la referencia de algo que es coherente a otra cosa, que le es complementario. Pero la noción de totalidad solo interviene si estamos ante una relación cerrada, cuya estructura es solidaria. Pero por el contrario, nos encontramos en el inconsciente con una relación abierta, a la que llamaremos de suplementariedad. A quienes se han dedicado a un análisis estructural, siempre les pareció que lo ideal era encontrar lo que liga a ambas, la cerrada y la abierta, descubrir de qué lado de la apertura hay una circularidad. Bien. Ahora ustedes están viendo un poco una condensación de la definición básica de estructura que utiliza Lacan para pensar el inconsciente, como conjunto covariante de elementos significantes en una relación abierta de suplementariedad. Bien, a ver, vamos a ver qué quiere decir cada concepto que está en esta definición. Vamos a empezar por la idea de conjunto. La idea de conjunto viene derivada de la terminología matemática, que designa una colección de elementos finitos o infinitos de propiedades y órdenes cualquiera que, según su teorizador primero, que era Gregor Cantor, un matemático del siglo XVIII, puede definirse como un agruparse bien definido de la intuición y de la percepción. A ver, ¿por qué Gregor Cantor utiliza la noción de conjunto que ustedes han estudiado seguramente en la primaria? Es para agrupar un conjunto de elementos que puede ser desde números hasta cosas, personas, que pueden ser finitos o infinitos. Yo podría decir todos los números naturales. Puedo decir el conjunto de todos los números naturales. Ese conjunto es infinito, porque si empiezo a contar 1, 2, 3, 4, no puedo llegar al último. Entonces, pero si defino la idea de conjunto, aunque sea infinito, lo puedo ubicar en un orden.
A ver, desde esta perspectiva que aparece de la teoría de conjunto, por eso Lacan usa este uso del concepto matemático, se puede primero afirmar la idea de lengua como un conjunto de elementos que un hablante puede usar para comunicar. ¿Sí? Ese es el conjunto, vamos a decir, el conjunto de la lengua. Todos los términos que podrían estar en el conjunto del diccionario. ¿Sí? Eso es un conjunto. A eso Lacan le da un nombre, batería significante. Esa es la estructura cerrada que dice él. Pero en el uso de la lengua cerrada como batería significante, el hablante, ¿sí?, empieza a usar este conjunto, pero más habla, más demuestra que el conjunto no es todo. Es decir, implicaría reconocer que la lengua siempre tiene un elemento en más mientras alguien puede hablar. A ver, por ejemplo, el ejemplo que da Freud en el chiste, cuando habla de familionar, que dice, en el chiste, vamos a decir, una persona cercana y muy rica del que hace el chiste, dice, me trató familionarmente, ¿sí?, en vez de familiarmente. Condensa dos elementos que no estaban en la lengua. No existe el término en el diccionario familionar, pero se hace de dos elementos que había en la lengua. Entonces vamos a decir, hay siempre un elemento nuevo que se puede inventar. Por ejemplo, en el diccionario está la definición también de pierna, pero, pero esa definición no puede englobar todas las definiciones que, por ejemplo, el uso que le da Elizabeth de la pierna, que le agrega otra significación. ¿Sí? Vamos a decir entonces, esa idea de conjunto, pero que no es todo, que siempre puede ser descompletado por un elemento más, Lacan la llama tesoro significante, porque hay un conjunto donde hay elementos, pero ese tesoro puede generar más riqueza. ¿Sí? Ya no sería una batería cerrada solamente. Esta es la idea que diferencia Lacan con los estructuralistas. Es decir, el estructuralismo piensa la lengua como un conjunto cerrado, como una batería significante. Lacan tiende a pensar el inconsciente como un conjunto, pero que está siempre abierto a producir un elemento más. Es un conjunto, no todo. ¿Sí? A ver, a raíz de esta incompletud, que siempre hay un elemento que pueda anotarse en más, Lacan ubica este elemento y le da un nombre, significante de la castración del otro. Él dice que si la ley paterna ha operado, el conjunto siempre se pliega sobre un faltante sustraído. No quiere decir que este faltante estuvo alguna vez, sino que algo siempre se sustrae. ¿Qué quiere decir esto? Que yo uso la lengua para representar algo que la lengua no tiene. ¿Qué es? ¿Qué soy? Entonces siempre hay un elemento que falta, no porque estuvo, sino porque estructuralmente siempre está sustraído. ¿Qué es? ¿Qué soy para el otro? Entonces me valgo de todos esos elementos para ubicar ese elemento que es la castración del otro. Y todos los elementos están en función de este elemento faltante que siempre suma un significante en más, un significante de la castración. Podemos decir, el significante que siempre está en más, que es de la castración del otro, y representa mi deseo frente al otro, intenta taponar este faltante sustraído al mismo tiempo que desplaza la sustracción, que genera un nuevo faltante. ¿Sí? Esto es lo que él define como suplementariedad. ¿Sí? Vamos al último elemento de la definición. Es decir, todo conjunto que no es todo siempre genera un elemento suplementario que intenta taponar el que falta y al mismo tiempo que intenta taponar el que falta genera un nuevo faltante. Eso es la lógica de lo suplementario.
Y eso plantearía, como también vamos al final de la definición, una relación abierta. El conjunto no puede cerrarse sobre sí mismo, sino constantemente está abierto a nuevos elementos. ¿Sí? Vamos a decir, en la lógica del tesoro significante, el significante que inscribe la falta del otro no es más que una marca que debe descontarse en el mismo momento que debe sumarse. Estamos como en una idea donde el conjunto, si uno hace un conjunto, como nos enseñaron de la primaria, puede ubicar primero un denominador. Pero este denominador, en este conjunto abierto, y siempre abierto a la suplementariedad, no todo, siempre el denominador le falta. Porque yo, cuando intento cerrar quién soy, siempre falta un elemento más que me definiría frente al deseo del otro. Ven que siempre es ese elemento más que representa la castración del otro, intentaría denominar qué soy yo para el otro. ¿Sí? Bueno, vamos a definir la otra condición de la idea de conjunto, que es la covariancia. ¿Qué significa la covariancia? Que ese conjunto abierto y suplementario, cada vez que agrega un elemento, las relaciones de los elementos que están dentro de su estructura cambia. Es decir, cada elemento, como ustedes saben, vale por la diferencia con el otro, vale por la posición que tiene frente al otro. Son elementos negativos. ¿Sí? Si un elemento nuevo se agrega, cambia la relación entre las posiciones frente que había establecido anteriormente y como ese efecto tiene una nueva significación. Es decir, cada cambio por la aparición de un nuevo elemento asociativo cambia la significación de todos los elementos que están dentro del conjunto. Eso es covariancia. A ver, vamos a dar un ejemplo. Elizabeth va con su síntoma, un dolor en la pierna. Y ese síntoma es un dolor físico. Y ella lo interpreta como un dolor físico. Empiezan a asociar ese conjunto de significaciones sobre la pierna. Y en un momento aparece un nuevo elemento asociado a ese dolor. La muerte del padre. Y la escena de muerte del padre. Ya, vamos a decir, no podemos entender solamente ese elemento pierna como dolor físico. Ahora aparece como un dolor de un duelo. ¿Sí? O sea, otro conjunto. O sea, no es un valor que tenía, sino al aparecer otro elemento que es padre y muerte, ya ese significante pierna cambia con otra significación. Se hace esa estructura. Aparece en otro momento del análisis otro nuevo elemento. ¿No? El dolor en la pierna es una escena expectante por encontrarse con un joven al cual ella deseaba y tenía ciertas características parecidas al padre. Entonces, ya no solamente está ligado al dolor físico de la pierna, no solamente tampoco ligado a la muerte del padre, sino aparece como un valor también erótico. Entonces ya no es el mismo valor. Ven que con cada elemento que se agrega varía la significación de los elementos que están significados en ese conjunto. Nos quedaría el último elemento, que son los elementos significantes, que sería la definición que más ustedes conocen. ¿Qué es un significante? Algo que no significa nada. Como ya dijimos, la capacidad de significar algo del significante depende de la oposición con los otros elementos. ¿Sí? Aunque una palabra represente un sentimiento, un objeto o una referencia posible, en la estructura inconsciente, como en la estructura de la lengua, ese elemento no está ligado a un objeto exterior, sino esa ligación, como dice Susir, es arbitraria, y es una condición opositiva, negativa y diferencial.